Dice, ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Esa es la fe. Es el manual del fabricante, la guía que ilumina. Comenzamos el día con derecho, qué alegría. Agradecido a cada oyente por dejarme acompañar. Cada mañana es especial, una nueva oportunidad. La fe es la demostración de la realidad de lo que esperamos. La fe demuestra la realidad de lo que esperamos. Esa es la fe. Es cuando nosotros demostramos una realidad, aunque no esté ahí, que estamos esperando igual. La fe también es una evidencia de las cosas que no podemos ver. Cuando hablamos de evidencia, es algo tangible cuando en un caso policial mostramos evidencia, son las pruebas de algo que existe. Y acá la palabra dice que es la evidencia de las cosas que no podemos ver. La fe demuestra la realidad de lo que esperamos y también es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Esa es la fe. Por supuesto estamos hablando de la fe en Dios, porque podemos tener fe en muchas cosas. Podemos tener fe en algún ¿cómo decirlo de una manera que por ahí no llegue a incomodar a alguien? Pero muchas veces tenemos fe hasta en el tronco de un árbol, ¿me entienden? Muchas veces tenemos fe en una estatuilla de un animal o en la estatuilla de una persona. Pero la fe, la única fe que muestra la Biblia es la fe en Dios. Jesús mismo dijo en una oportunidad, cuando la barca se estaba hundiendo, ¿qué le pasa, muchachos? ¿Dónde está su fe? ¿La fe en quién? En Él, en las cosas que Él hacía. ¿Dónde está la evidencia, la demostración de que Él los iba a salvar? Debería ser una noche única, esa noche donde ellos deberían demostrar la fe y no lo pudieron hacer. La fe en Dios es muy particular porque es la certeza de lo que uno no espera, la convicción de lo que no se ve. Esa es la fe. Como te decía, podemos tener fe por ahí, hasta en la Biblia podemos tener fe. Una fe errónea porque no tenemos que tener fe en la Biblia. Tenemos que creer lo que dice en la Biblia, pero la fe debemos canalizarla en Dios, en ninguna otra persona, ni en ningún otro ídolo. No podemos canalizar la fe a un pedazo de madera que hicimos nosotros, en un cuadrito o en una estampita. La fe es real, la fe bíblica es la fe que le tenemos a Dios. Va a haber un momento en que no vamos a necesitar tener fe, porque vamos a estar en su presencia, lo vamos a tener presente a Él. Entonces no vamos a necesitar esa fe, porque lo vamos a tener cara a cara con nosotros. Entonces la fe va a ser nula en ese día. Pero mientras tanto, nuestra fe, nuestra creencia, nuestra convicción de que Dios existe, tiene que ir directamente a Él, al Señor. ¿Y qué significa la fe? ¿Qué significa este texto de Hebreos 11:11? Es, pues, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es tener certeza de algo que uno está esperando, y la convicción, estar convencido
de algo que no se ve. ¿Me entienden? Por eso la fe es solamente en algo que no se ve. No podemos tener fe en algo que vemos en la Biblia o en alguna estampita o en algún retrato. La fe es la convicción de lo que no se ve, según lo decía Pablo en esta carta a los Hebreos. Y yo le creo a Dios y creo que la Biblia es inspirada por el Espíritu Santo, por ende creo lo que dice en la Biblia. Creo en Dios y le creo a la Biblia, ¿no? Es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa es la fe. Su importancia en nuestra vida todos los días hace que nuestra vida sea totalmente diferente a los animales. Los animales no pueden tener convicción. Ellos no se preguntan por la muerte, no se preguntan por un creador. Ellos viven y tienen un instinto. El ser humano es diferente. El versículo de la Biblia en Hebreos 11:1 nos habla sobre la fe. Esa que nosotros hablamos muchas veces pero no comprendemos bien. Entonces, este versículo describe la fe. Describe como la certeza de lo que se espera y el convencimiento, la convicción de lo que no se ve. Este pasaje especial que está en Hebreos 11:1 es uno de los más conocidos en el superlibro, en la Biblia, y se utiliza comúnmente en la enseñanza de la propia palabra, en la predicación sobre la fe y su importancia en la vida del cristiano, de aquel que cree en Cristo. Es un texto, es un fragmento de esa carta que se habla mucho, pero se entiende poco. La fe se define como la creencia en algo que no se puede ver. Así se describe la fe. O sea que si nosotros creemos en algo que vemos, no podemos tener fe. Esa no es la fe. Decimos por ahí que tenemos fe en esto o en otro, pero si vemos, no es fe. Según la Biblia, la fe se describe de esta manera, que es el convencimiento de creer en algo que no se ve. ¿Viste a Dios alguna vez? Quizás en un sueño. Esa es la fe en alguien que nosotros no podemos ver. Dios es espíritu, por ende, no se puede ver. Para los cristianos, esto es una referencia o esto se refiere a la creencia en Dios y en su plan hacia la humanidad. La fe es comprender algo incomprensible. Es tratar de visualizar algo que no vemos. Entonces, por eso decía que se define como algo que nosotros no podemos comprender. La creencia en algo que nosotros no podemos ver o comprender completamente. Entonces, de ahí nace la fe. Hay muchos que tienen fe inclusive en la ciencia, ¿no? Nosotros, si creemos que el hombre llegó a la luna es porque tenemos fe en lo que nos dijeron y creemos que el hombre llegó a la luna. Si creemos en los dinosaurios, tenemos fe porque no podemos ver. Tenemos fe y creemos en lo que nos explicaron los científicos. Si creemos en la evolución, que el hombre vino del mono, aunque yo me parezco mucho, eso es fe en la ciencia, pero no es la fe en Dios. A veces uno, para creer en la ciencia o en esas teologías o más bien teorías, tenemos que tener más fe que en la teología. La teoría es algo que posiblemente pudo haber pasado. La teología es la ciencia de estudiar y de conocer a Dios.
La fe es una parte fundamental en la vida del creyente, de aquel que cree en Dios, ya que es a través de ella que se puede tener una relación con Dios. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces a través de ella podemos tener una relación con Dios y recibir su gracia y su salvación. Sin embargo, la fe no es solo para aquellos que ya son creyentes. Cada persona tiene la capacidad de tener fe independientemente de su trasfondo religioso o cultural. La fe nos da esperanza y nos anima a creer en un futuro mejor cada día también. Incluso cuando las circunstancias actuales pueden parecer desalentadoras, cuando por ahí estamos frente a una enfermedad, cuando estamos en bancarrota y le ponemos toda la fe que vamos a salir adelante. Certidumbre y convicción. Esa es la fe. La primera parte de esta carta de Hebreos habla mucho sobre esto. Después hay una descripción de los héroes de la fe. Por la fe, muchos alcanzaron grandes logros, según lo que dice Hebreo. La primera parte también de este texto, de este fragmento de Hebreos 11:1, dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Esto significa que la fe nos da la seguridad y nos da la confianza de que lo que nosotros esperamos sucederá. De lo que nosotros esperamos va a suceder. Cree y sucederá. Podemos estar seguros de que Dios va a cumplir su promesa o sus promesas y nos va a guiar en la dirección correcta. Va a guiar nuestras vidas a una dirección correcta. Esa es la certidumbre. Esa es la primera parte de la explicación de este texto que habla sobre la fe. La segunda partecita de este texto dice la convicción de lo que no se ve. Por eso decía, tiene certidumbre y convicción. La convicción de lo que no se ve. Esta es la parte del mensaje de Pablo en este fragmento que nos habla sobre la fe en cosas que aún no hemos visto, que aún no han pasado por nuestros ojos, pero que creemos con todo nuestro corazón. La fe nos da la confianza para creer en los planes futuros de Dios hacia nosotros. Incluso aún no lo vemos realizados esos planes en nuestra vida, pero sabemos que va a suceder. Entonces la fe tiene certeza, certidumbre, tiene realidad y también tiene convicción. Nos convence a nosotros de algo que aún no podemos ver. Ahora, ¿cómo esto puede ayudarnos a nosotros en nuestra vida cotidiana? ¿Cómo la fe puede ayudarnos? La fe es una fuente de paz en ocasiones. Es un consuelo en el momento de dolor. Es un consuelo en el momento de incertidumbre, cuando no sabemos o no entendemos o estamos por ahí balanceándonos, entre ir para allá o venir para acá, cuando estamos indecisos. Entonces a través de la fe podemos tener ese consuelo y la seguridad de arrancar por un camino. Podemos tener la seguridad de que Dios está con nosotros. Incluso en medio de momentos, de circunstancias difíciles, en medio de dilemas en nuestra vida donde nos cuesta tomar decisiones. En resumen, este texto, este fragmento que está en Hebreos capítulo 11, versículo 1 en el Nuevo Testamento, en la segunda parte del superlibro, nos recuerda la importancia de la fe en nuestras vidas. Como cristianos, como seguidores de Cristo, como hijos de Dios,
Es nuestra responsabilidad cultivar esta fe, cada día. Es nuestra responsabilidad, confiar en Dios y también confiar en sus promesas. Al elegir la fe, podemos encontrar paz, podemos encontrar esperanza y también seguridad en los momentos más oscuros de nuestra vida. Esa es la fe. Como decía recién, la fe pues es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no podemos ver. Clarito, clarito, esa es la fe. En la versión o en la traducción lenguaje actual, dice así, que confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. ¿Se entiende, no? Confiar en Dios es totalmente estar seguro de lo que uno va a recibir y de lo que uno espera. Es estar convencido de que algo existe, aun cuando no se pueda ver. Qué hermosa traducción. En la traducción nueva, versión internacional, dice: ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Esa es la fe. Ojalá pudiste entender lo que quise decir esta mañana. La fe es la razón para seguir viviendo y esperando en Él. Es el manual del fabricante, la guía que ilumina. Comenzamos el día con el pie derecho. ¡Qué alegría!